Buenos días, amables periodistas, colegas. Reciban un saludo muy especial de la Unidad de Gestión Personal. Me encanta tenerlos acá, a todos una bienvenida muy especial. Nos encontramos en compañía del equipo directivo de la Unidad de Gestión Personal y Parafiscales. Me permito presentarles a la doctora Gloria Inés Cortés Arango, es su directora general, y nos acompaña en la mesa una parte de su equipo directivo. Empezamos por el doctor Jorge Mario Campillo, él es director del área de parafiscales, una de las áreas misionales. Sigue el doctor Saúl Hernando Soancha, es director de Servicios Integrales de Atención, es la persona que es la vocera de cara al ciudadano, y el otro director que se encuentra en el área misional es el doctor Manuel Gustavo Riveros, que tiene a su cargo toda la parte de pensiones. Entonces, pues les damos la bienvenida, muchas gracias por asistir y vamos a empezar entonces con una presentación de la doctora Gloria Inés, y después de esta presentación viene toda la parte de sesión de preguntas acerca de los dos temas. Vamos a iniciar con el tema de los resultados de la primera medición de la estimación de la evasión en los aportes al sistema de la protección social, y posterior a ello vamos a ver los resultados que ha tenido la UGPP en el tema de reconocimiento de pensiones. Entonces, ya en unos minutos estamos aquí con la doctora Gloria. Muy buenos días. La UGPP no tiene por costumbre convocar a ruedas de prensa, pero creemos que los resultados que tenemos que presentar así lo ameritan, y no para hacer un reconocimiento a la entidad, sino para mostrarle al país que, como es nuestro deber, estamos cumpliendo, y tenemos también bajo nuestra responsabilidad grandes retos. No sé cuántos de ustedes tienen claridad cuál es la función y la misión de la UGPP. Nosotros tenemos dos frentes. El primer frente es el frente pensional, y en ese frente debemos ser solución definitiva a la problemática pensional de Cajagal, Colpuertos y 38 entidades más. En parafiscales debemos crear la capacidad del sistema para hacer cumplir. En el tema de la UGPP, recordemos que somos una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda, tenemos autonomía administrativa independiente y tenemos personería jurídica también independiente. Tenemos las dos responsabilidades críticas que están relacionadas con el sistema de la protección social. El primero, hacer cumplir las obligaciones en materia de parafiscales en salud, pensiones, riesgos profesionales, CBF y cajas de compensación. En el tema de reconocimientos pensionales, un reconocimiento oportuno y ajustado a la ley. En el tema de las contribuciones, recordemos que el año pasado el sistema recaudó cerca de 40 billones de pesos. A septiembre del 2013 ya se habían recaudado 31,9 billones versus septiembre del 2012, cuyo recaudo ascendió a 28,7 billones de pesos. El crecimiento presentado es algo más del 11% en lo que va corrido del año frente al mismo periodo del año anterior. En materia de reconocimiento pensional, nosotros debemos recibir cerca de 341.000 pensionados de 40 entidades públicas de orden nacional. Entre ellas pueden haber algunas administradoras que han sido liquidadas. Hoy la UGPP ha recibido 260.842 pensionados de 8 entidades, que es algo más del 75%. Los retos iniciales tenemos en materia de contribuciones parafiscales. Recordemos que antes de la UGPP no existía ninguna estrategia para hacer cumplir. Habían obligados, aportaban al sistema, pero ninguna entidad era responsable de controlar el oportuno y correcto pago de dichas obligaciones. Con la UGPP ya existe una entidad responsable, ya existe un enfoque estratégico, y una de nuestras responsabilidades es construir esa estrategia anti-evasión. En términos de evasión, el sistema siempre ha tenido mucha información, pero esa información desagregada la maneja cada uno de los actores del sistema, de las entidades del sistema, para sus propios fines,
pero no había nadie que aprovechara ese cúmulo de información para poder hacer seguimiento al oportuno y correcto pago, para detectar indicios, y eso es lo que la UGVP hasta el momento viene haciendo. Podemos decir que la UGVP tiene una riqueza en la información que maneja y en lo que le permite, en términos de detectar indicios, el manejo de esa información. En la parte de acciones, tenemos que el sistema siempre adelantaba acciones, pero las acciones eran totalmente descoordinadas e ineficientes. Dentro de esas responsabilidades nos corresponde regir y dar pautas para que las acciones de todos los actores realmente sean coordinadas y buscando un fin único. En términos de logros, podemos mostrar en este momento que el país cuenta con la primera estimación de evasión de parafiscales con una metodología de vanguardia, tal como lo muestra la gráfica. Solamente países como Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y Suecia han adelantado unos estudios de evasión similares a los que nosotros adelantamos. En Sudamérica somos el único país. Normalmente esos estudios, y que haya claridad, no es que ningún otro país lo haya hecho, se han hecho estudios, pero son más de índole macro. Esto fue al contrario, esto fue más micro, o sea que los resultados son mucho más exactos, y eso nos permite, ese estudio de evasión, conocer cuánto evade todo el sistema, cuánta es la evasión por subsistema, por modalidad de evasión, y adicionalmente también nos permite conocer, o nos permitió conocer, la modalidad de evasión, si es por omisión, por inexactitud, por morosidad. La evasión de todo el sistema, hoy en día, les recuerdo, este fue un estudio que se hizo sobre el año 2012, en el cual el sistema recaudó los cerca de 40 billones de pesos, y realmente debía haber recaudado 54.5 billones en ese año. Eso nos arroja, por lo tanto, que la evasión es de 14,6 billones de pesos anuales, equivalente al 26,8%. Esa evasión por subsistema es el siguiente: en pensiones, cerca de 9 billones de pesos anuales, con una evasión también cercana al 36%. En salud, algo más de 5 billones y también una evasión del 25,6%. En riesgos profesionales, 450.000 millones de pesos y una evasión cercana al 20%, y tenemos las cajas de compensación ICBF y SENA con unos montos de evasión de entre 70.000 y 110.000 millones y evasiones en porcentuales entre el 3.2% y el 4.3%. En términos de omisión, que son, ¿cómo se da la omisión? La evasión por omisión. Son obligados que no están afiliados y no pagan contribuciones. Unos ejemplos de ellos son afiliados al régimen subsidiado que tienen capacidad de pago para estar en el régimen contributivo. Entonces, están afiliados al régimen subsidiado, no pagan salud, no pagan pensiones. También afiliados al régimen contributivo que actúan como beneficiarios, normalmente actúan como beneficiarios de su esposo, de su compañero permanente. No afiliados bajo ninguna modalidad, o sea, son entidades y personas obligados que no se dejan detectar en el sistema. Por morosidad, son aquellos que sí están afiliados al sistema, pero no pagan, no declaran y no pagan. No es que sea menor la irregularidad presentada en la morosidad. En la morosidad tenemos que entender que cuando la morosidad es de corto plazo, puede no estarse poniendo en riesgo el cumplimiento en esos pagos hacia el futuro. Pero cuando la morosidad se convierte en periodos de largo plazo, pueden estar comprometiendo los derechos, sobre todo de empleados. Entonces, en eso hay que ponerle suma atención.
Tenemos también la morosidad, la evasión por inexactitud, que son aportantes que pagan valores menores a los que les corresponden. Aquí básicamente estamos hablando de que utilizan un ingreso base de cotización inferior al que realmente deberían utilizar para aplicar los porcentajes de ley, la determinación de las cotizaciones. También tenemos a independientes con cotizaciones sobre ingresos inferiores a lo realmente percibidos. La evasión por modalidad la tenemos, es como se muestra a continuación. En omisión tenemos 6,3 billones de pesos dentro del total de los 14.6, con una participación del 43%. Le sigue la inexactitud con un 32% y cerca de 5 billones de pesos. Y la morosidad tiene una participación del 25% con 3,6 billones de pesos anuales. A nivel de empleadores, el estudio muestra un total de 1.021.000 empleadores, que pueden ser personas jurídicas o naturales. Dentro de esas, 900.000 por lo menos evaden por lo menos por un empleado. De esos 900.000, 665.000 empleadores son omisos, 145.000 inexactos y 90.000 son morosos. Los 665.000 empleadores omisos están comprometiendo el futuro de sus empleados y sus familias. Aquí tenemos que 2,5 millones de empleados no están afiliados a pensiones de estas empresas omisas. En salud de esas mismas empresas omisas se encuentran sin protección 700.000 empleados. No tienen ninguna clase de cobertura, ni siquiera a través del régimen subsidiario. Y también esos empleadores omisos están creando inequidad en el sistema. 1,8 millones de empleados de esos empleadores están cubiertos en salud por el régimen subsidiado, debiendo estarlo por el régimen contributivo, o son beneficiarios del contributivo cuando deberían ser cotizantes. Esa es la forma como están evadiendo y como están manejando la informalidad empresarial y laboral. Los 145.000 empleadores inexactos pueden estar afectando a muchos de sus 2,5 millones de sus empleados. Coinciden los números de empleados en las dos modalidades de evasión de empleadores. Pagan pensiones y aportan a salud y al resto de subsistemas por un valor menor a su ingreso base de cotización. Los 90.000 empleadores morosos pueden estar afectando hasta 900.000 de sus empleados. Moras por periodos largos comprometen la capacidad del empleador para atender sus obligaciones, afectando los derechos del empleado y sus familias. Esas moras pueden llevar a muchas de estas empresas a insolventarse, y una vez insolventadas, la posibilidad de que paguen puede ser mínima. ¿Y quién le va a compensar las semanas no cotizadas, en especial a pensiones de todos esos trabajadores? Pues así es como se llega afectando a los empleados de este tipo de empresas. Los trabajadores independientes también presentan un altísimo porcentaje de evasión, y tenemos trabajadores independientes que evaden y ganan más de 2 salarios mínimos. Tenemos por omisos 451 independientes, de los cuales el 78% se encuentran ganando entre 2 y 5 salarios mínimos, el 4% más de 10 salarios mínimos y el 18% entre 5 y 10 salarios mínimos. En morosidad, más o menos los porcentajes son similares, y tenemos 181 independientes que ganan más de 2 salarios mínimos, que están evaden por morosidad. Y en exactitud, 203.000. En estos inexactos, el 61% ganan hasta desde 2 y 5 salarios mínimos, el 10% más de 10 salarios mínimos. Un alto número de independientes está comprometiendo su futuro y el de sus familias. Ya habíamos dicho los 450.000 independientes que son omisos y crean inequidad en el sistema. De estos 344.000 independientes omisos, están cubiertos en salud por el régimen subsidiado o son beneficiarios del contributivo cuando deberían ser cotizantes. Tenemos lo siguiente:
del manejo de información, que es otro de nuestro fuerte. Hemos podido medir que cuando nosotros detectamos indicios de evasión, en el 90% de los casos se constituye en evasión real. O sea que tenemos una excelente herramienta, permanentemente actualizada, y que no solamente nos permite a nosotros desarrollar las actividades para efectos de detectar evasores y adelantar las acciones correctivas correspondientes, sino también para permitirle al resto de entidades públicas hacerse información valiosa para adelantar también, hacer definiciones de política que requieran los distintos ministerios. Otra de las conclusiones del estudio es que todos los sectores se evaden, aun cuando hay algunos sectores más propensos a evadir. No quiere decir que solamente ellos se evadan, todos se evaden, y es eso lo que nos está a nosotros exigiendo, ser sumamente asertivos en las acciones que debemos adelantar para contribuir a generar una cultura de pago que realmente con estos datos evidencia no existe en el país. Un tema importante es que esta evasión no es de hoy. Hoy conocemos las cifras de evasión, pero es una evasión que ha sido de siempre. Todo el mundo sabía que se evadía, pero nadie sabía cómo se evadía, dónde se evadía y cuánto se evadía. Nuestro reto futuro es aumentar el cumplimiento a niveles de países de vanguardia. Partimos de una evasión del 26,8%, la idea es llegar al 9%. Nuestro objetivo es hacer fácil cumplir y difícil no cumplir. Queremos tener las dos formas de acción. Hacer fácil cumplir, pero si eso no lo podemos lograr con acciones persuasivas, tenemos que utilizar las acciones coactivas. Y debemos, acciones que estamos adelantando para hacer cumplir. Tenemos en este momento, estamos informando a los ciudadanos, tenemos un centro de atención donde podemos atender a los distintos ciudadanos, y también a través de comunicaciones persuasivas. A la fecha, durante el periodo marzo a septiembre, hemos adelantado acciones persuasivas que ascienden alrededor de 18.000. Acciones con gremios, estamos planeando acciones coordinadas para promover el cumplimiento con los distintos gremios. Estamos también estandarizando la cartera, estandarizando los procesos de cobro que tienen que adelantar las distintas administradoras. En temas de hacer cumplir, estamos adelantando envío masivo de información de aportes a empleados, informándoles cuál es la información que reposa en el PILA respecto a sus aportes, el periodo del aporte, la fecha de cumplimiento, el monto, el ingreso base de cotización, para que él confronte con sus empleadores si esa cifra sí corresponde, confronte con sus extractos de nómina si eso fue lo que le descontaron, si el empleador está cumpliendo también con el aporte correspondiente. Estamos eliminando oportunidades para evadir. Una de las razones de la evasión es que hay ambientes propicios para la evasión, y uno de esos ambientes puede estar en la misma forma en que procedimientos aplicables a la planilla PILA, que es el instrumento que se utiliza para declarar y pagar. Entonces ahí estamos exigiendo más validaciones y venimos adelantando acciones de coordinación con el Ministerio de Salud, que es el administrador de dicha planilla. Un mayor enfoque en la nueva estimación de la evasión nos permite, además de focalizarnos hacia los sectores que evidencian una mayor propensión a la evasión, en donde se generan mayores montos de evasión y en donde se están afectando a un mayor número de ciudadanos, también nos está permitiendo adelantar un estudio de conocer las causas de la evasión. Sabemos que se evade, cómo se evade, cuánto se evade. Podemos presumir las posibles causas de esa evasión, pero como lo que
la forma de hacer de la UGPP no es sencillamente asumir, sino validar. Y en ese caso, en este momento estamos adelantando un estudio sumamente serio que esperamos tener resultados hacia finalizar el año, conociendo las verdaderas causas de elevación. Todos sabemos que cuando conocemos las causas de los problemas, las medidas que adoptemos tienden a ser más asertivas y a convertirse en permitir que contribuyan realmente a la solución o avanzar en los frentes que están presentando restricciones. También estamos aplicando una mayor eficiencia para lograr más fiscalizaciones en menor tiempo. Nosotros logramos con la reforma tributaria que el procedimiento que nos aplicaba, que era el procedimiento que aplicaba la DIAN, se nos redujera en términos de tiempo. No obstante, también estamos haciendo que este proceso internamente, en los tiempos que nos conceden las normas, se nos reduzca significativamente al producir más, con mayor calidad y en el menor tiempo. Que todo proceso de fiscalización que iniciemos se termine en 3 meses, es nuestra meta, y no pase a ser años como muchas veces puede estar sucediendo. Aplicación de sanciones por la UGPP, también recordar que la reforma tributaria nos dio la potestad de aplicar sanciones que antes no teníamos, sanciones por omisión en la afiliación y en la vinculación, por el no pago, por inexactitud, por mora, no remisión de información e incumplimiento de estándares de cobro. También es importante señalar que de las acciones que a la fecha hemos adelantado de fiscalización, hemos protegido derechos de cerca de 1.500.000 empleados. Trabajamos para hacer fácil cumplir, difícil no cumplir. Eso es en materia de parafiscales. En términos de reconocimiento pensional, los retos iniciales, yo quisiera que recordaran el tema de Cajanal y Focolpuertos. Fue un tema que estuvo en primera página en el año 2010, en el año 2011, en el año 2012. Esto originó, la problemática de Cajanal originó el represamiento por más de 40.000 solicitudes que llevaban meses y años sin atención, originó su liquidación también por el estado propio de ingobernabilidad en la misma entidad y dio pie a que se liquidara y como solución se creara la UGPP también para desarrollar esta misión junto con la posibilidad de consolidar todas las acciones de reconocimiento pensional que venían siendo administradas por 39 entidades más. Entonces tenemos Cajanal, Focolpuertos y 38 entidades más que debemos asumir el tema de reconocimiento, liquidación y pago de liquidación de incorporación y liquidación de nómina de pensionados. Sin la UGPP tomaba años reconocer y pagar una pensión de este grupo de pensionados. Con la UGPP ya no hay represamiento, se acabó con el represamiento en reconocimiento y pago. Las cifras que presentaremos más adelante así lo demuestran. También una de las cosas que evidenció la corrupción fue la pérdida de expedientes y falsificación de documentos. Hoy tenemos un proceso seguro, trabajamos con expedientes virtualizados, con seguridad documental, procesos automatizados, eficientes y seguros. Había una queja generalizada por parte de los ciudadanos en relación con la mala atención. Tenemos una atención con calidad, hemos creado la cultura, nosotros nos mueve ese ciudadano, tanto en materia de pensiones como en materia de parafiscales, estamos para ellos. Todos nuestros errores los sentimos como un incumplimiento de nuestra palabra al ciudadano y en eso centramos nuestra atención para poder corregir en forma oportuna. Hemos avanzado significativamente, estamos satisfechos con ese tipo de resultados, pero aún nuestro compromiso es mayor y seguimos trabajando para lograr los mayores estándares. En logros hemos recibido, contribuimos a normalizar y estabilizar el proceso de noviembre del 2011 a septiembre de este año. Hemos recibido cerca de 90.000 solicitudes para reconocimiento pensional
De esas a la fecha se encuentran ya atendidas en 96,5%. De las restantes se encuentran todas en proceso, pero dentro de los términos de ley, salvo 36 casos que me toca aquí confesarlo, que se encuentran en tratamiento especial. Esos 36 casos no es incapacidad de la UGPP, sino muchas veces son problemas documentales. No tenemos la documentación, no tenemos la sentencia ejecutoriada, implica desarchives, etcétera. Entonces, muchas veces son cosas ajenas a nuestra voluntad, pero es nuestra responsabilidad atender el 100% a tiempo. Mensualmente atendemos oportunamente las solicitudes de reconocimiento. De total de solicitudes que se vencen en un mes, que tiene como fecha máxima de vencimiento un determinado mes, por ejemplo septiembre, el 98,3% de los casos lo hicimos en plazos de ley, sin pasarnos ni un solo día. Muchos de ellos se atendieron en 10 días, 15 días, 20 días, 30 días, teniendo posibilidad de atenderlas en 4 meses. 1,4% se atendió fuera de tiempo, pero al menos dentro del mismo mes. Y el punto 3 son los de tratamiento especial. Quiere decir que el 99,7% de los casos de las solicitudes de reconocimiento presentadas se están atendiendo en términos de ley o máximo dentro del mismo mes. En términos de incorporaciones a nómina, hemos recibido 101.547 solicitudes. De esas hemos atendido ya el 97%, el faltante 3% se encuentra en proceso y en tiempos de ley, salvo 47 casos que al cierre de septiembre no se habían atendido, pero que a la fecha ya están atendidos. También les quiero recordar que lo que está en proceso corresponde a una capacidad de producción en nómina de cerca de 10 días, y en el caso de determinación correspondía a 11 días. O sea que si no pasara absolutamente nada y todo fluyera porque todo está completo, lo que está pendiente es nuestra capacidad de producción de promedio de 10 días nuestros. Además, en términos de seguridad documental, validamos todas las condiciones y todos los documentos. Y otra cosa muy importante, aquí el mismo sistema controla cuándo debe ser atendido, porque nos guiamos por la fecha de vencimiento. No hay posibilidad que alguien intente acelerar la atención de una solicitud. Es obligación a todo el mundo, el sistema le distribuye y tiene que sacar las solicitudes que le llegan, y distribuye es por fecha de vencimiento. Eso es sumamente importante para efectos de garantizar al ciudadano que aquí no es los conocidos, las palancas, etcétera, no nos movemos con eso, es inútil totalmente, ¿sí? Y eso es lo que le da garantía al ciudadano. No necesita utilizar terceros para que su solicitud se le dé el tratamiento correspondiente. En términos de servicios al ciudadano, hemos sido calificados por los ciudadanos con el 82% de satisfacción. Hemos atendido cerca de 1.100.000, hemos tenido 1.100.000 contactos a través del canal presencial, más de 500.000. En promedio, en espera en sala, antes de ser atendido por un asesor nuestro, tienen que esperar 8 minutos. En términos del canal telefónico, también hemos atendido cerca de 600.000, con el tiempo promedio de atención del 93% de los casos en menos de 20 segundos. Los retos futuros nuestros, porque a pesar de las cifras, también les digo, sí tenemos algunas situaciones que se nos escapan. Aquí no se trata que atendimos 99 de 100, tenemos que atender las 100. Y esos pequeños casos que no hemos logrado atender oportunamente, o por error dentro de la cadena del proceso, porque somos humanos, trabajamos con personas que muchas veces hay rotación y cambios, y mientras adquieren el conocimiento, cubren la curva de aprendizaje, pues se pueden presentar ese tipo de errores,
los casos que les comentaba anteriormente. Entonces, en eso estamos trabajando, porque nuestro compromiso es con todos, no con la mayoría ni con el más alto porcentaje, es con absolutamente todos. Entonces, ese es parte de nuestro reto. Tenemos también otro reto. Hoy atendemos a través de un solo punto de atención, un muy buen punto de atención, pero nos han reclamado en las distintas ciudades que cuando quieren ser atendidos en forma presencial tienen que viajar hasta la ciudad de Bogotá. Ya empezamos y estamos en este momento en proceso para la apertura de un punto virtual, de atención virtual en la ciudad de Medellín. Son pequeños puntos de atención donde la atención se da realmente desde acá en forma virtual y requiere un mínimo de personal, porque también somos conscientes de ser eficientes en el desarrollo de este proceso. Tenemos aquí algunas cartas de felicitación, de agradecimientos de nuestros ciudadanos y algo que nosotros hemos vivido, hemos atendido solicitudes en 5 días. Y a pesar de que el proceso nuestro es un proceso que está bastante atomizado, son muchas etapas para blindar ese proceso contra la corrupción, sabiendo de dónde veníamos, y lo hemos logrado cuando el ciudadano trae la información completa y con las calidades requeridas. Es mejor que se demore en completar la documentación, porque ahí tienen la seguridad que los tiempos que nos tomamos para resolverle su caso son mínimos. Entonces, la entrega de la documentación es importante, consultar los requisitos de los trámites en nuestra página web, solicitar orientación si tienen dudas, denunciar los casos de corrupción que observen y atenten contra sus derechos, utilizar nuestros canales de contacto para hacer seguimiento a su solicitud, punto presencial, telefónico y próximamente a través de la página web. También podemos afirmar acá que la UGBP le ha cumplido a los ciudadanos al país porque ha sido solución a la problemática pensional. No la tuvimos fácil, señores. El aprendizaje, estructurar una entidad, formar, capacitar, implantar procesos nuevos porque no teníamos referentes, desarrollar todos los frentes tecnológicos, ha sido una labor grandísima, pero hoy podemos darle este parte al país. Muchas gracias. Entonces, si quieren, pasamos a la sesión de preguntas, si tienen alguna. Hola, buenos días, doctora Corines y los directivos de la UGBP. Varias cositas. Entonces, yo creo que si pueden poner la presentación inicial. ¿Cómo hicieron esto inicialmente? ¿Lo hicieron con base en la información que proveyó cada una de las fuentes o ustedes mismos hicieron, digamos, encuestas? ¿Qué porcentaje de elevación corresponde a los empleadores? Más del 95%. Los independientes son pocos. ¿Qué porcentaje corresponde de elevación a los empleadores? Y, digamos, ¿qué acciones penales hay o ha habido o han efectuado contra aquellos que ya ustedes han comprobado que realmente cobran para fiscales y no digamos, no lo pagan a la entidad respectiva? Este estudio tuvo como base la encuesta de hogares del DARMIC. O sea que esa encuesta representa a más de 40 millones de ciudadanos, ¿correcto? Segundo, la segunda pregunta era ¿cuál? Perdón. Carlos, para que me ayudes, pero te puedo dar dos datos que son los siguientes. A nivel de independientes, el porcentaje de evasión es del 85%. A nivel de empleados, el porcentaje de evasión es del 15%. Pero los universos son completamente distintos. Sí. La evasión de empleadores es del 77% del total de la evasión. 77%. Evaden menos, pero su participación es más alta. Claro, o sea que eso corresponde, digamos, en el monto de evasión a cuánto. Estamos hablando de 943.000 millones por mes.
Póngale un millón de pesos por mes. Sí, un millón al mes, 12 millones al año, más o menos. Ok, por todos los... Por todos los empleados, por todos los subsistemas. No, En un mes 1 billón, en un año 12 millones. Y la tercera pregunta era, digamos, si hay denuncias de ustedes, digamos, ¿hay qué? denuncias contra aquellos empleadores, digamos, que han cobrado, que no pagaron ni el aporte del trabajador ni lo que ellos deben pagar ante la CA, ante el SENA, ante el ICBF, ante la Comisión de Salud. hay dos cosas que queremos aquí precisar. Lo primero, nosotros cuando hacemos nuestras acciones estamos evidenciando el oportuno y correcto pago del empleado. Independientemente si le hizo el cobro o no le hizo el descuento al empleado, porque la ley también eso ha sido sumamente precisa, que si no se la hace responsabilidad del empleador atender la obligación del pago completo de la cotización más aporte. Y ahí el que está corriendo el riesgo es el empleador por no hacerlo. Segundo, si el empleado se da cuenta, y es por eso lo que estamos haciendo, ¿qué acciones? A nosotros nos es difícil adelantar acciones que no adelante el propio empleado. Por eso la información que le estamos haciendo llegar a los empleados y los esfuerzos que estamos haciendo de crear cultura, de que ellos confronten y validen con su empleador que le está haciendo los descuentos y que esos descuentos sí están siendo pagados al sistema. Es sumamente importante. El empleador se da cuenta cuántas veces utiliza el servicio de salud, cuántas veces reconoce que su empleador no le está pagando, que su empleador está en mora, y es lo que origina muchas veces las denuncias que nos ponen que tenemos que adelantar las acciones, o las denuncias también ante las distintas superintendencias para efectos de que apliquen las sanciones adicionales a esas empresas que están incumpliendo. Respecto a las acciones legales, también le corresponde al empleador las denuncias y las acciones en las distintas instancias judiciales, porque es la que tiene los soportes, la parte documental para probar el caso de irregular, ¿correcto? En la evasión de empleados, que corresponde al 77% de los empleadores que evaden 1 billón de pesos al mes. ¿Esos son cuántos empleadores? Una cifra inicial de 900.000, no sé. 900.000. Es el 15% de evasión. Del monto de evasión, Entonces, los empleadores evaden el 15% de sus obligaciones. Esa evasión corresponde al 77% del total de la evasión. Sí, para que no haya malos entendidos. Los empleadores dan el 15% de sus obligaciones, pero ese 15% corresponde al 77% del total de la evasión. Para poderlo poner, 14.6 billones de pesos es la evasión total. La evasión de los empleadores asciende al 77% de esos 14,6, ¿correcto? Pero solamente representan, en términos de sus obligaciones, el 15%. Los 900.000, que son los que evaden por al menos un empleo. Doctora Gloria, en cuanto al tema, hay dos sectores que son como preocupantes, no sé ustedes cómo lo analizan, es el de pensiones y de salud. ¿Eso qué tan grave es? Porque son dos sectores que son muy vulnerables para la clase trabajadora y para todos los colombianos en general. ¿Cuánto suma eso en porcentaje? Y ahí, como son dos puntos muy importantes, ¿qué medidas va a hacer el gobierno nacional? Porque estamos hablando del tema de pensiones y el tema de salud de miles de colombianos. Casi que en las cifras que les mostramos, casi que entre salud y pensiones está el 100% de la evasión, porque la evasión ya en riesgos profesionales son menos de 500.000 y lo otro fluctúa entre 70.000 y 110.000 millones de pesos. Aquí yo también quisiera decir, no estoy diciendo nada nuevo, sino que le estoy colocando cifras de lo que han evidenciado otros ministerios,
pero nosotros estamos colocando cifras de lo que está originando esa situación evidenciada por los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿cuántas veces ha manifestado que su reforma pensional tiene una razón de ser porque está sumamente preocupado que tan poquitos, dice que menos del 90% o cerca del 90% de la fuerza laboral hoy no se pensiona, y no se pensiona por dos razones principales. Una, la informalidad empresarial que origina también informalidad laboral, y la otra, aun cuando hay trabajadores formales, la vida le presentan obstáculos para mantenerse laborando y cotizando. Muchas veces tomaron opciones de jóvenes de no aportar porque se sentían muy jóvenes, y cuando quisieron hacerlo se vincularon, perdieron su trabajo y les costó volverse a vincular, y a lo mejor llegaron a empresas informales y ahí se les afectaron todos sus derechos. O sea, la situación es grave, lo ha evidenciado el ministro de Trabajo, y las cifras que aquí nosotros en el estudio estamos divulgando corroboran esas. ¿Por qué? Porque hay una conducta de incumplimiento, y una conducta de incumplimiento donde todos debemos poner, no solamente la UGPP puede hacer acciones, pero también debemos estar acompañados, y así nos sentimos acompañados con las acciones que en ese frente adelante los distintos ministerios desde el punto de vista de política. Tercero, desde el punto de vista de los empleados, de realmente velar para que se den cumplimiento a las obligaciones que le garanticen el real acceso a sus derechos. Uno ve la pensión muy lejos. Doctores y señores, uno aquí envejece con una rapidez enorme y ya está en situación de pensión, y se le pasó el tiempo y no tuvo oportunidad o perdió la oportunidad de cumplir los dos requisitos que lo hacen a él a acceder a dicha pensión. Y el tema de la salud, lo ha dicho también el ministro de Salud, a él le interesa que realmente haya cobertura, que haya calidad en la prestación de los servicios, y adicionalmente que haya equilibrio financiero, que sea sostenible. Son tres elementos. Con el CRE a lo mejor se asume que ya no hay necesidad de recaudar salud. Claro que sí, el aporte del cotizante, pero si hay empleadores que ese aporte lo descuentan y no lo pagan, hay riesgos. Hay que hacer seguimiento y nos corresponde hacerlo. Segundo, también hay otro grupo que están obligados a continuar a hacerlo. Entonces también tenemos que velar para que esos obligados continúen haciendo los aportes. Y el tercer tema es que todo el mundo se queja. Una de las cosas más importantes es tener vida, porque es ahí, yéndole bien a uno o mal a uno, el hecho de tener la esperanza de cambiar circunstancias y de mejorar condiciones. La vida es lo mejor, pero si no estamos aportando para que ese sistema nos brinde, sea sostenible y nos brinde la calidad respectiva, pues va a ser imposible y vamos a seguir afectando a terceros. Miren la cantidad de omisos, de empleadores omisos, que están afectando sin cobertura en salud a cerca de 700.000 empleados y sus familias. Entonces esto es geométrico, esto no es solamente el empleado. Y también que piense, porque muchas veces los acuerdos entre empleados y empleadores están conduciendo a eso. Y yo le quiero recordar a los empleados que en este tipo de obligaciones el empleador tiene que colocar las 3/4 partes, y en otros subsistemas el 100%. A él le corresponde aportar una cuarta parte, ¿no? Entonces, que piensen en eso y piensen que el futuro es hoy, el futuro no es mañana. Eso se les llega muy rápidamente, y ojalá que queden con buenas condiciones para poder hacer frente a su vejez sin tener que recurrir a deteriorar capacidades económicas de familiares por hacerse cargo de estas personas, o segundo, estar viviendo en situaciones francamente deplorables. Tienes que todo,
creo que nos interesaría saber cuáles son dentro de, no sé, ¿Le puedo mencionar algunos? cuáles son los que más se dan. Y lo segundo, no sé si le entendí bien, y es que cuando preguntaba a mi segundo, le entendí que usted realmente que es el empleado si el trabajador está pagando o no para las casas, que se daría cuenta y debe iniciar las dientes. Entendí eso. No sé si ustedes detectan, ustedes tienen acceso a la PINA y detectan cuando el empleador no procesó por un empleado o por lo menos, etcétera. Ustedes como Estado aprenden la situación. Eso. Y la segunda curiosidad, usted dice que hay una comunicación masiva con las personas acerca de los paraviscales. Que nunca hemos recibido ninguna información acerca de eso. Vuelvo a decir, yo les dije 18.000. No están ustedes entre los 18.000, pero sí, pero les va a llegar. Entonces, voy a contestar por partes. Creo que sí amerita la aclaración. La pregunta inicial fue, sabiendo que cuando un empleador le descuenta a un empleado y no paga, eso es una irregularidad que amerita una acción penal, ¿correcto? Porque están infringiendo las normas penales. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Que es distinto a que cuando nosotros detectamos que hay evasión en el empleador, ¿cómo lo detectamos? Nosotros lo detectamos porque hacemos cruces de información y nos evidenciamos indicios de evasión y automáticamente adelantamos acciones de fiscalización exhaustivas. O sea, ya lo cogemos y ya requerimos toda la información y analizamos toda la nómina, empleado por empleado, y detectamos su evasión por inexactitud, por morosidad, por omisión, porque puede conjugarse las tres formas en un mismo empleador. Le determinamos la obligación, le damos los espacios para que se defienda, pero tiene que culminar con una liquidación oficial, la cual inmediatamente quede firme, se adelantan las acciones de cobro, primero persuasivos, que no duran más de un mes, y coactivos en forma inmediata. Eso es lo que hacemos, pero cuando no es por acciones estas, sino que el empleado se da cuenta que su empleador le está descontando y no lo está girando, además de ponernos en comunicación, de poner la denuncia, tiene que adelantar la acción penal correspondiente, porque él es el que puede tener las pruebas, no nosotros, para poderlo presentar ante el juez y que su caso sea exitoso. No, nuestras acciones son todas por vía administrativa, pero podemos en algún momento, doctora Alejandra, poner en conocimiento de las autoridades respectivas para que adelanten las acciones correspondientes. Es el deber de cualquiera, digamos. Si nosotros detectamos que si es un caso, pues toca inmediatamente poner en conocimiento, ¿sí? Claro, nosotros sancionamos, pero por vía administrativa. Aquí también en la presentación están las distintas formas de sanción, que me parece interesante que la tengan, porque no está al final. Es un cuadrito que yo creo que ilustra perfectamente. ¿No está aquí? Acá. Proyectemos la. Bueno, tenemos esta tablita, es la facultad sancionatoria de la UJPP. Por omisión, el porcentaje mínimo es del 1,5% y va hasta el 16% sobre el valor del aporte omitido. La tasa menos gravosa es menor
la tasa es menos gravosa entre menor sea el número de empleados de la empresa. Y la tasa es menos gravosa si se normaliza la situación en etapa más temprana del proceso. ¿Qué quiere decir? La etapa de proceso tiene 4 o 5 etapas. Si la persona antes de que nosotros lo requiramos se pone al día, la tasa es menor a que si nosotros lo requerimos, así proferimos el requerimiento de declarar o corregir, si hacemos la declaración, la liquidación oficial. Entonces, entre más temprana sea la etapa en que él se pone al día, es menos la tasa que aplicamos de sanción. Inexactitud va entre el 5 y el 60% sobre el valor de la inexactitud. También la tasa menos gravosa si se normaliza en etapa más temprana. En mora no hay sanción, pero sí hay cobro de intereses. Y yo quisiera recordar que hoy la tasa de mora es cerca del 30%, que es la que está vigente para el último trimestre, efectiva anual. Y cuando hay omisión y inexactitud, también se cobra mora, porque también se incurrió en mora, ¿correcto? Cuando no entregan o demoran la entrega de información, también se aplica sanción. Si se requiere a un fiscalizado, un posible potencial fiscalizado, a una entidad que requerimos información para poder cruzar a un potencial fiscalizado, y no nos entrega la información en los tiempos previstos, aplicamos sanciones que va desde por día de demora en la entrega es una VT, puede llegar hasta 5 años, que es donde se aplica la caducidad administrativa, y esa VT varía cada año y la fija la DIAN. También por incumplimiento en estándares de cobro por parte de las administradoras hay sanciones que también es con base en la VT, y básicamente serían esas las sanciones que podemos aplicar. Ustedes observan que muchas pueden ser gravosas, pero también parten bajas con un interés que no se aplique tan alto que ya desde el comienzo se vuelve imposible el pago. Entonces, esto también es una forma de invitar a que pongan en regla su situación. Esas sanciones las pueden consultar ustedes en su boletín de prensa, están igual, así como las están viendo en el slide, las pueden tener en su comunicado de prensa y en la memoria USB, que también les digo, también está esa presentación. Eso es lo que les quería decir. El material que ustedes tienen en este momento en la mano también lo tienen disponible en un medio digital y las memorias que siempre vamos a entregar. La presentación tal como está por ahí. Adicionalmente hay una pregunta de Código Real que está pendiente con respecto a las comunicaciones que estamos enviando a los ciudadanos. Dos cosas respecto a esas comunicaciones y respecto a las acciones de fiscalización. Es extraño, pero en nuestro círculo nos hemos enterado, no personas cercanas, pero no personas que están cercanas a acercar, han sido ya tocadas, ¿correcto? Y entonces uno dice, esto realmente sí está generando este tipo de cosas. Uno siente que así sean, no los familiares de uno ni nada por el estilo, sino personas cercanas ya al conocimiento, en los sectores, en los niveles donde uno se mueve, ya están tocadas, ¿sí? Quisiéramos tener capacidad de llegar a más, pero yo quisiera que entendieran algo. Este proceso también fue un proceso de aprendizaje y de ver qué de la normatividad vigente nos funcionaba y qué no funcionaba, y nos tocó cambiar normatividad porque veíamos que así no íbamos a llegar, ¿sí? Y eso ha sido todo un proceso. Hoy hemos avanzado y seguimos trabajando en mejorar la parte normativa que le permita al tercero también tener una facilidad de cumplimiento, porque aún en eso encontramos que muchas veces tenemos también que aceptar que muchas veces el incumplimiento no es buscar, las circunstancias no le están favoreciendo para que le sea fácil a esa persona cumplir. Nos corresponde a nosotros también eliminar todo ese tipo de restricciones, trabajando conjuntamente con los ministerios para que eso sea posible, y es de lo que se trata. El tema de los sectores con mayor profesión, podemos, por ejemplo, encontrar el sector educativo.
el sector de transporte, construcción, tenemos también comercio al por menor, salones de belleza, restaurantes, transporte, y en general todas aquellas actividades donde el control de la mano de obra se vuelve difícil y que es de alta rotación, tienen una mayor propensión, pero también les aclaro, la mayor propensión es porque presentaron los mayores porcentajes, pero de ahí para abajo los porcentajes de evasión siguen siendo significativos. Por eso hoy las acciones que hemos adelantado, la hemos adelantado en más de 200 ciudades y en cerca de 30 departamentos, con un cubrimiento a nivel nacional del 98%. Mira, yo tengo una pregunta que tiene que ver con los retos que plantean. ¿Con los qué? Con los retos que plantean. Se habla de que todo se va y de que no hay cultura de pago. Entonces yo veo como que en los retos que plantean hay soluciones de hacer fácil cumplir y que sea difícil no cumplir. Sin embargo, cuando plantearon las situaciones o los instrumentos que están utilizando, pareciera que atacaron un problema que pareciera ser coyuntural, que es el que no se está pagando, y no se está aportando. Y pues en realidad pareciera que es como un problema estructural, es decir, entre las cosas que ustedes plantean son castigos, es decir, es malo, si no pagas te va mal, es algo así, pero no hay ninguna que aporte al si pagas te va bien. O sea, no se está generando realmente una cultura de pago y veo como que se está planteando eso al universo de los pensionados, no al universo que no hace parte todavía de los pensionados. Entonces, ¿qué se hace para esa gente que aún no hace parte de ese universo? Si va a llegar y va a seguir el mismo problema porque llegan como nuevos a este universo de pensionados, pero no tienen cultura de pago, no se está atendiendo como ese problema y quisiera saber de qué manera van a atender pues este aspecto de generar esa cultura de pago a los que aún no hacen parte, porque se atiende a los que ya hacen parte, que no la tienen. Perfecto. Nosotros tenemos montado un plan estratégico que incorpora acciones sumamente concretas y dentro de eso está en el trabajar en esos nuevos grupos de profesionales como de emprendedores. Para efectos en emprendedores es cómo los instruimos y los capacitamos para dar a conocer las obligaciones, la forma que deben cumplir las consecuencias. En eso estamos trabajando. Y en las universidades tenemos también trabajos ya fijados para acercarnos a las universidades y empezar a crear esa conciencia en lo que mañana van a ser los nuevos empleadores o los nuevos emprendedores. En ese frente tenemos acciones sumamente concretas. Aquí presentamos más algo hacia el público, más que presentarle todo nuestro plan estratégico, pero tienes toda la razón. Segundo, el otro tema que tampoco fue mencionado acá, pero también está en proceso, nosotros estamos diseñando una campaña de publicidad, no para publicitar a la UGPP, sino para crear conciencia de ajuste a la conducta de pago, al cumplimiento. Estamos tratando y en eso estamos tomándonos un tiempo importante para que esa campaña realmente logre lo que queremos, porque nosotros a través de solas acciones de fiscalización no lo vamos a lograr, a punta de carta no lo vamos a lograr. Tenemos que adelantar muchas acciones y creemos que una buena campaña de publicidad que permita generar esa conciencia nos puede ayudar a generar la conducta de pago. Es un proceso de largo plazo y digamos cuando me dicen no todo es coactivo, esto son cosas persuasivas, porque la UGP no está para castigar porque sí. El problema es que aquí están afectando derechos de terceros, ni siquiera es el fisco como tal, en forma directa e inmediata. Termina así afectando al fisco porque un problema de salud, que no haya los recursos seguramente en un momento dado tiene que afectar las finanzas
o deteriorar terriblemente la salud, que seguramente no puede ser. Pero en materia pensional, al que se está afectando es a un tercero, ¿sí? Y estamos aquí para proteger esos derechos. Entonces, y el otro tema, nosotros no tenemos posibilidades de condonar, de ¿qué es lo que hace la amnistías, son recursos para fiscales, y en eso es muy difícil que las normas legales permitan un tipo de situaciones, porque automáticamente, ¿qué pasaría con los derechos de los terceros afectados? Buenos días. Quisiera saber cómo se va a afectar el trabajo de la unidad de gestión con respecto a la reforma de la salud que se aprobó ayer en el Congreso. Primero, tengo que ver cómo terminó finalmente la reforma, por una sencilla razón. Había unos artículos que nosotros planteamos la posibilidad de ser modificados por cuanto sobrepasaba nuestra capacidad. Uno de los temas que nos estaban dando era que asumiéramos toda la gestión de cobro. Nosotros, le quiero recordar que desde el punto de vista de la ley sí nos permite adelantar en las tres formas de evasión, omisión, inexactitud y mora. Nosotros le podemos cobrar a morosos por acción preferente. ¿Qué quiere decir? Cuando veamos que realmente esa mora es significativa, es ejemplarizante, nosotros tenemos capacidad de adelantar un proceso muy rápido frente al proceso que podría adelantar cualquier privado para hacer efectiva el cobro de esos recursos, pero tiene que tener algún sentido de esto y no quitarle competencia a las administradoras para asumir algo que le cuesta a la nación en términos de instalación, de recursos humanos, etc. Entonces nosotros decimos, nosotros actuamos, no somos solos en el sistema, somos parte de un sistema donde las administradoras juegan un papel. Yo quisiera saber finalmente cómo quedó el tema frente a lo que habíamos propuesto. No considerábamos que debiéramos ser nosotros los que adelantáramos la acción de cobro de todo el sistema, de todo el sistema de salud. Entonces quisiera ver qué era el tema que más nos preocupaba en esa reforma. Queremos ver frente a lo que salió ayer aprobado cómo quedó y qué posibilidades tenemos en caso de que continúe la línea que creemos que no agregaríamos el valor y casi que nos desbordaría y nos quitaría el foco. Qué acciones hacia adelante, porque todavía no ha culminado el proceso, se deben adelantar. Buenos días. Cuando un empleado se da cuenta que su empleador no ha hecho los respectivos aportes, ¿qué herramientas tiene? ¿Qué puede hacer? Primero, verificar el comportamiento de su empleador. Segundo, exigirle a su empleador que él tiene derechos. Tercero, buscar orientación con nosotros, denunciar para que nosotros adelantemos las acciones, y las denuncias pueden ser en la UGPP para que adelantemos las acciones de fiscalización respectivas y también ante la respectiva superintendencia, porque están viendo afectados en forma inmediata unos derechos, el acceso a la salud entre ellos. Riesgos profesionales, aquí nunca utilizamos riesgos profesionales, nunca hablamos, pero se imaginan cuando suceda una enfermedad profesional, una invalidez, ¿cómo se afectaría esa persona por no estar en el sistema de riesgos laborales? Ese es el punto. Entonces, todo tiene unos impactos importantes.